Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia lamentable y que al igual que otras noticias en el pasado no le dan la suficiente atención en los medios. Esto ha pasado como más bien desapercibido, al igual que tantas otras cosas que hemos hablado en este canal, como el caso de los arreglines políticos para mantenerse en el poder con la nueva ley de reelección que limita la reelección de los políticos. También el tema que vimos de los celulares que anunció el gobierno, pero todas son cosas que pasan más bien desapercibidas. Y aquí tenemos otra, porque el gobierno chileno decidió, y se están más o menos enorgulleciendo de hacer esto, copiarle una de las peores medidas que tiene el Banco Central argentino. Y con esta modificación que vamos a ver a continuación, realmente Chile se empieza a parecer más a Argentina en el manejo de su banco central, y nuestro banco central chileno, que siempre decían que era autónomo, y ahora vemos para qué sirve esa autonomía, terminamos igual que los estatistas argentinos, va acercándose cada vez más al modelo de un banco central argentino con estas modificaciones legales que vienen a través de una modificación constitucional pedida por el gobierno de Sebastián Piñera y apoyado también por toda la clase política chilena. Todo lo vamos a ver a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Jesús López Ulloa, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante. Especialmente porque en el último tiempo me han desmonetizado varios videos, como el caso por ejemplo de este video que hablé de la petición y anuncio del gobierno de Sebastián Piñera de que se empezaran a instalar un control estatal sobre los celulares para poder ver a dónde se mueven todas las personas por la seguridad de la población, desmonetizado. Entonces muchas gracias por tu aporte, se agradece mucho, especialmente tomando en cuenta la desmonetización que ocurre. Y si alguno de ustedes quiere apoyar el canal, abajo en los comentarios va a haber un comentario fijado donde pueden decidir hacer un aporte voluntario único por Flow o a través de criptomonedas, que también ahí están las carpetas para poder donar, y también pueden decidir hacer un aporte mensual ya sea por Patreon o la comunidad de YouTube. Habiendo dicho eso, vamos a ver cuál es este anuncio tan, tal vez argentino, tan peronista, tan peronizador del Banco Central chileno. ¿Qué es este anuncio que se está enorgulleciendo tanto? Hacienda, el ministro Briones, toda la clase política chilena. ¿Qué es esto que el gobierno se enorgullece tanto de estar anunciando y que lo dicen como si fuera algo tan positivo y que en realidad es extremadamente nefasto? Y es básicamente un proyecto que requiere una modificación constitucional que implicaría que ahora el Banco Central puede comprar los bonos de tesorería en el mercado secundario. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Porque ustedes pueden escuchar eso y van a decir, oye, ¿qué significa esto? Y en realidad pasa desapercibido, yo creo, en gran medida porque los medios no hablan del tema y no explican esto de manera sencilla. Y realmente temas bancarios tal vez son un poco engorrosos y a muchos no les interesan, pero esto nos afecta mucho. Y hay que tomar en cuenta primero que es un bono estatal que están hablando aquí. Y lo que están diciendo con esto es que existe algo que se llama los bonos. Y lo que hacen es que se emite un bono, y lo que hace ese bono es que puede llegar cualquier persona o institución, empresa, y compra ese bono. Entonces digamos que ese bono vale 1000. Entonces tú entregas 1000 al gobierno, el gobierno y el Estado obtiene dinero inmediatamente rápido. Esto lo hacen muchas veces cuando están con problemas de liquidez, es decir, de tener dinero. Y te prometen que a cambio de que tú les compres el bono te van a pagar justamente el bono de vuelta y un interés. Entonces en la práctica es como si tú le estuvieras haciendo un préstamo al Estado. Y por eso los bonos de distintos países valen más o menos. Porque por ejemplo un bono de un país como Argentina que usa este mecanismo que vamos a ver a continuación vale muy poco y tienen unos intereses cada vez más altos porque es tan poco confiable el gobierno argentino, sin importar la tendencia que sea, que los que quieran participar en los bonos tienen que ofrecerles condiciones muy favorables y además unos intereses altísimos que después tiene que pagar el gobierno. Y lo que hace el gobierno argentino es lo que vamos a ver a continuación, de pagar con su banco central los bonos, lo que genera inflación por empezar a inyectar dinero, imprimir dinero en la masa monetaria del país. Y aquí lo que pide este proyecto es lo mismo, que este proyecto permite que el Banco Central pueda comprar la deuda del Estado. ¿Qué significa esto? Que el Estado va a poder emitir un bono en el mercado secundario y ese bono que lo tiene que comprar alguien y después el Estado tiene que pagar un interés, lo va a comprar el Banco Central. Pero el Banco Central también es el que le pasa dinero al Estado. Entonces en la práctica se va a imprimir dinero para comprar bonos, que en la práctica es una manera más o menos alargada de poder imprimir dinero para pasarle dinero al gobierno. Eso es lo rápido. Se hace toda esta estructura con los bonos y que el Banco Central ahora los pueda comprar para que en la práctica se pueda inyectar dinero imprimiéndolo en manos del gobierno.
Y ustedes ya sabrán qué ocurre cuando se imprime dinero. Este tipo de actuaciones generan inflación. Esto es como un método más alargado de hacer lo mismo. Y en Argentina este mismo método se aplica. Aquí me encanta como dicen, no, entidades similares en países más desarrollados. Y ahí se nota como tratan a uno de convencerlo. No, si esto es bueno, esto es bueno. No mires para el otro lado de la cordillera donde se hace esto mismo. No, no, no. Esto es muy bueno. Y lo que se hace esto en Argentina es que pasa lo mismo. El gobierno emite bonos, los compra el Banco Central y después el Estado se supone que se endeuda consigo mismo, no paga jamás, y la práctica es una manera de que el Banco Central imprima billetes así, y se impriman billetes que ingresen dentro de la masa monetaria del gobierno para que después el Estado gaste esa plata. Entonces en la práctica es un método alargado de imprimir billetes para gastar dinero. ¿Y por qué esto es malo? Porque este método básicamente de financiar gasto público con emisión monetaria en la práctica es esto, es negativo. Porque eso genera inflación. Ahora, ¿por qué se genera la inflación y por qué la inflación es mala? Sé que muchos sabrán esto, pero siempre me gusta explicarlo porque es posible que este sea el primer video que vea alguien que no sabe de estos temas. La inflación es cuando el dinero se devalúa. Y eso significa que todos los precios, entre comillas, aumentan. Por eso muchos de ustedes se acordarán que un chicle, por ejemplo, ahora cuesta una cierta cantidad de dinero dependiendo del país y hace años era más barato. Y no es que el chicle haya cambiado, sino que su dinero se devaluó. Es decir, el billete que usted tiene vale menos ahora que lo que valía hace 10 años, por ejemplo. Y eso es por la inflación. La inflación es cuando el dinero a lo largo del tiempo se va devaluando, perdiendo valor. Y la deflación es lo contrario, cuando el dinero a lo largo del tiempo adquiere valor. Es decir, todo sería más barato a lo largo del tiempo. En parte por eso siempre todo es más caro a lo largo de los años. No porque suban los precios porque sí, sino porque el dinero vale menos que antes. Se va devaluando por distintas razones. Una de esas es cómo se imprime dinero a nivel mundial. Entonces, si empiezas a imprimir dinero, lo que ocurre es que esa inflación aumenta y el dinero se empieza a evaluar más. Entonces, si hay una inflación alta, como pasa en Argentina o en un país mucho más extremo, Zimbabue o Venezuela, ocurre que un día vas a ir a comprar pan, por ejemplo, y cuesta una cierta cantidad de dinero, y el otro día vas y es mucho más alto, y eso es porque tu dinero vale menos, se devaluó, tus ahorros se destruyen, y eso incentiva que las personas no ahorren. Entonces este tipo de políticas Chile las aplicó por mucho tiempo entre la década de 1930 y 1970. Teníamos una inflación como un 50% anual, igual como Argentina más o menos ahora. Y los argentinos conocen muy bien de este tema porque ya se les devalúa constantemente el dinero y tienen que muchas veces depender en moneda extranjera, en dólares. Entonces esto es muy peligroso porque se están sentando las bases para que el gobierno, para que el Estado pueda imprimir dinero y de manera indirecta financiar su gasto público con emisión monetaria, porque esta es una manera indirecta de hacer eso. Te van a decir, no, si es que el Banco Central no está imprimiendo dinero, está comprando los bonos. Pero la pregunta es, ¿de dónde saca el Banco Central su dinero para hacer esas actuaciones? Lo imprime. ¿Qué pasa cuando el Banco Central imprime más dinero? Inflación. ¿Qué hace la inflación? Todo es más caro porque se devalúa el dinero y sus ahorros se destruyen, perjudicando al ciudadano común y corriente. Todos los precios aumentan porque el dinero vale menos, los ahorros se van al suelo, las pensiones se destruyen. Bueno, es una situación realmente muy lamentable. Y esto no lo está mencionando casi nadie. Ahora, si es que hay alguien que es de centro izquierda y es socialdemócrata, deberían oponerse a esto porque esto era inconstitucional de acuerdo a modificaciones que se aplicaron durante la concertación. Como dice aquí, desde el año 1990 en su autonomía el Banco Central está prohibido hacer este tipo de cosas. Es inconstitucional, en la Constitución se prohíbe porque se sabía que esto es peligrosísimo, porque esto genera inflación, porque no querían repetir los errores del pasado, pero ahora quieren eliminar esto. Y esto lo aceptaron la centroizquierda en su momento. Si tienen todavía esos valores, por favor defiéndanlos, aunque no creo que lo hagan. Todos los que se hacen llamar de derecha deberían saber, por muy socialdemócratas que sean, que esto es una mala idea. Me encantaría ver a alguien de derecha criticar esto, o a alguien justamente del Partido Republicano, de la UDRA, Nación Nacional, incluso de Bópoli. Estas críticas son importantes a este sistema, pero me da la impresión que nadie va a hablar de esto porque no es tan mediático, no le toman la importancia que tienen que tomarle, y esto es un pasito más de cómo nos están preparando para terminar como Argentina, porque esto de usar el Banco Central para financiar la deuda del Estado es una cosa horrible, es lo mismo que hacen los argentinos, y esto me reafirma aún más la creencia que tengo en parte por Rothbard, pero también mi ley influye dentro de esas cosas, de que el Banco Central es una cosa horrible, porque aquí siempre se habló, no, si el Banco Central autónomo no va a pasar nada. Ahora vean cómo con ese Banco Central autónomo también se hace manipulación monetaria, igual se produce inflación y nos influyen con manipulación bancaria a la población común y corriente siempre, y ahora nos van a perjudicar con el problema de que van a empezar a hacer este financiamiento estatal a través de bonos estatales imprimiendo dinero, y
Bueno, nos van a joder de nuevo. Ahí está su Banco Central autónomo, porque lo ideal sería que no haya un banco central, como era en Chile en el siglo XIX, como era en muchos países prósperos, y que esta idea pésima comenzó en los Estados Unidos en 1912 por Woodrow Wilson, que desde entonces empezó a aumentar la inflación a nivel mundial, se produjeron una serie de situaciones en las cuales se perjudicó a los ciudadanos comunes y corrientes, todo por querer hacer manipulación monetaria. ¿Quiénes son los beneficiados? Los políticos. Y bueno, algunos empresarios corporativistas de estas grandes corporaciones asociadas al Estado que se benefician con esas manipulaciones porque ellos no existirían sin esa ayuda de sus privilegios políticos. Entonces es una situación lamentable. Espero que no se lleve adelante. Afortunadamente, como requiere reforma constitucional, es difícil que se apruebe a menos que estén los votos necesarios, que sería mayoría absoluta de todos los miembros del Congreso, no solo los presentes. Entonces esperemos que no se apruebe, ojalá la izquierda lo vote en contra solo porque viene por parte de esta propuesta de la derecha. Espero que parte de la derecha vote en contra, pero no sé por qué tengo la sospecha de que cuando tienen que ver estas cosas importantes, de las que nadie habla, de que son súper peligrosas, pero todos se quedan callados, igual que con el tema de los celulares, no. Ahí todos están de acuerdo, se pelean por tonteras, hablan por las cosas mediáticas, ay, que dijo esta frasecita, ay, es que el ministro, la acusación, pero cuando se habla del tema, por ejemplo, del seguimiento estatal de los celulares que lo anunció el gobierno, o esto que permitiría que el Banco Central manipule monetariamente con esto de los bonos para financiar el Estado y perjudicando a toda la población con inflación, todos callados, nadie habla de estos temas y pasan por debajo de la alfombra. Pero bueno, así es el estatismo, nada que hacer y veamos qué ocurra. Yo por lo menos cumplo mi rol de informarles a ustedes de esta situación y esperemos que no se dé. De todas maneras, pueden dejarme algún comentario sobre algún tema o recomendar alguna noticia acá abajo y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.